Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK, quinta edición. 6. Gestión del tiempo del proyecto. La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo del proyecto. El gráfico 6.1 proporciona una descripción general de los procesos de gestión del tiempo del proyecto, a saber, 6.1 Planificar la gestión del cronograma, proceso por medio del cual se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 6.2 Definir las actividades, proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. 6.3 Secuenciar las actividades, proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades del proyecto. 6.4 Estimar los recursos de las actividades, proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades. 6.5 Estimar la duración de las actividades, proceso de estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. 6.6 Desarrollar el cronograma, proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. 6.7 Controlar el cronograma, proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma a fin de cumplir con el plan. Estos procesos se relacionan entre sí con procesos de otras áreas de conocimiento, como se describe en la sección 3 y en el anexo A1, para distinguir entre la presentación del cronograma del proyecto, cronograma, y los datos del cronograma, sección 6.6. 3.3, y los cálculos que conducen al cronograma del proyecto, sección 6.6.3.2. Es útil referirse a la herramienta de programación, una vez alimentada con los datos del proyecto, como el modelo de programación. Un modelo de programación es una representación del plan para ejecutar las actividades del proyecto que incluye duraciones, dependencias y demás información de planificación, y que se utiliza, junto con otros objetos de programación, para generar cronogramas del proyecto. Véase Practice Standard for Scheduling, 8, en inglés, para obtener información específica sobre el modelo de programación. En algunos proyectos, especialmente los de menor alcance, la definición de las actividades, su secuenciación, la estimación de sus recursos y de su duración, así como el desarrollo del modelo de programación, son procesos tan estrechamente vinculados que se ven como un único proceso susceptible de ser realizado por una sola persona en un periodo de tiempo relativamente corto. Estos procesos se presentan aquí como elementos diferenciados porque las herramientas y técnicas requeridas para cada uno de ellos son diferentes. Los procesos de gestión del tiempo del proyecto, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma es un plan secundario de, y está integrado con, el plan para la dirección del proyecto a través del proceso Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Sección 4.2. El plan para la gestión del cronograma identifica un método de programación y una herramienta de programación, gráfico 6.2, y establece el formato y los criterios para desarrollar y controlar el cronograma del proyecto. El método de programación elegido definirá el marco y los algoritmos que se utilizarán en la herramienta de programación para crear el modelo de programación. Entre los métodos más conocidos, se encuentran el método del camino crítico, CPM, y el de la cadena crítica, CCM. El desarrollo del cronograma del proyecto, con la ayuda de la herramienta de programación, utiliza las salidas de los procesos para definir y secuenciar actividades, estimar los recursos necesarios para desarrollarlas y las duraciones de las mismas, y así generar el modelo de programación. El cronograma finalizado y aprobado constituye la línea base que se utilizará en el proceso Controlar el cronograma. Sección 6.7. Conforme se van ejecutando las actividades del proyecto, la mayor parte del esfuerzo en el área de conocimiento de la gestión del tiempo del proyecto se empleará en el proceso Controlar el cronograma, para asegurar que el trabajo del proyecto se complete puntualmente. El gráfico 6.2 proporciona una descripción general de la programación, que muestra las interacciones que se dan entre el método de programación, herramienta de programación y salidas de los procesos de gestión del tiempo del proyecto para generar un cronograma del proyecto. 6.1 Planificar la gestión del cronograma. Planificar la gestión del cronograma es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar,
ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. El gráfico 6.3 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 6.4 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 6.4. Diagrama de flujo de datos de planificar la gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto. Según las necesidades del proyecto, el plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, de carácter detallado o más general, e incluye los umbrales de control apropiados. El plan de gestión del cronograma define la forma en que se informará sobre las contingencias relativas al cronograma y la forma en que se evaluarán las mismas. El plan de gestión del cronograma puede ser actualizado para reflejar cualquier cambio en la manera de gestionar el cronograma. Como se menciona en la sección 6.1.3.1, el plan de gestión del cronograma constituye una entrada fundamental del proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 3.1. 6.1.1 Planificar la gestión del cronograma. Entradas. 6.1.1.1 Plan para la dirección del proyecto. Descrito en la sección 4.2.3.1. La información del plan para la dirección del proyecto que se utiliza para el desarrollo del plan de gestión del cronograma incluye, entre otras, línea base del alcance. La línea base del alcance incluye detalles del enunciado del alcance del proyecto y de la estructura de desglose del trabajo, EDTWS, que se utilizan para definir las actividades, estimar la duración y gestionar el cronograma. Y, otra información. Para el desarrollo del cronograma se utilizan asimismo otras decisiones del plan para la dirección del proyecto relacionadas con el cronograma, tales como decisiones de costos, riesgo y comunicaciones. 6.1.1.2 Acta de constitución del proyecto. Descrita en la sección 4.1.3.1. El acta de constitución del proyecto define el resumen del cronograma de hitos y los requisitos de aprobación del proyecto que influirán en la gestión del cronograma del mismo. 6.1.1.3 Factores ambientales de la empresa. Descritos en la sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso planificar la gestión del cronograma incluyen, entre otros, la cultura y la estructura de la organización, que pueden ambas influir en la gestión del cronograma. La disponibilidad de recursos y habilidades, que pueden influir sobre la planificación del cronograma. El software de gestión de proyectos, que proporciona la herramienta de programación y diferentes alternativas para gestionar el cronograma. Información comercial de dominio público, tal como información sobre productividad de los recursos, que a menudo se encuentra disponible en bases de datos comerciales que realizan ese seguimiento. Y, los sistemas de autorización de trabajos de la organización. 6.1.1.4 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso planificar la gestión del cronograma incluyen, entre otros, las herramientas de monitoreo e información que se van a utilizar, la información histórica, las herramientas de control del cronograma, las políticas, procedimientos y guías existentes, tanto formales como informales, las plantillas, las guías para el cierre del proyecto, los procedimientos de control de cambios, y los procedimientos de control de riesgos, incluidas las categorías de riesgos, las definiciones de la probabilidad y el impacto y la matriz de probabilidad de impacto. 6.1.2 Planificar la gestión del cronograma, herramientas y técnicas. 6.1.2.1 Juicio de expertos. Sobre la base de la información histórica, el juicio de expertos aporta una perspectiva valiosa sobre el entorno, así como información de proyectos similares realizados con anterioridad. El juicio de expertos también puede orientar sobre la conveniencia o no de combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. En el momento de desarrollar el plan de gestión del cronograma, debería utilizarse algún tipo de juicio, sobre la base de la experiencia en un área de aplicación, en un área de conocimiento, en una disciplina, en una industria, etc., según corresponda para la actividad que se esté llevando a cabo, a la hora de desarrollar el plan de gestión del cronograma. 6.1.2.2 Técnicas analíticas. El proceso planificar la gestión del cronograma puede involucrar la selección de opciones estratégicas para la estimación y la programación del proyecto, tales como metodología de programación, herramientas y técnicas de programación, enfoques de estimación, formatos y software de gestión de proyectos. El plan de gestión del cronograma puede asimismo precisar formas de ejecución rápida o intensificación. Sección 6.6.2.7. El cronograma del proyecto, como por ejemplo realizar trabajos en paralelo. Estas decisiones, al igual que otras decisiones relativas al cronograma que afectan al proyecto,
son susceptibles de afectar asimismo a los riesgos del proyecto. Las políticas y los procedimientos de la organización pueden influir sobre las técnicas de programación que se utilicen en estas decisiones. Las técnicas pueden incluir, entre otras, la planificación gradual, sección 6.2.2.2, adelantos y retrasos, sección 6.3.2.3, análisis de alternativas, sección 6.4.2.2, y métodos de revisión del desempeño del cronograma, sección 6.7.2.1. 6.1.2.3 Reuniones. Los equipos de proyecto pueden celebrar reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión del cronograma. Entre los participantes en estas reuniones se puede incluir al director del proyecto, al patrocinador del proyecto, determinados miembros del equipo del proyecto, determinados interesados, personas que ostenten responsabilidades de planificación o ejecución del cronograma y cualesquiera otras, según las necesidades. 6.1.3 Planificar la gestión del cronograma. Salidas. 6.1.3.1 Plan de gestión del cronograma. Un componente del plan para la dirección del proyecto que establece los criterios y las actividades a llevar a cabo para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma. Según las necesidades del proyecto, el plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, de carácter detallado o más general, e incluye los umbrales de control apropiados. Por ejemplo, el plan de gestión del cronograma puede establecer lo siguiente: desarrollo del modelo de programación del proyecto. Se especifican la metodología y la herramienta de programación a utilizar en el desarrollo del modelo de programación. Nivel de la exactitud. Se especifica el rango aceptable que se utilizará para hacer estimaciones realistas sobre la duración de las actividades y que puede contemplar una cantidad para contingencias. Unidades de medida. Se definen, para cada uno de los recursos, todas las unidades que se utilizarán en las mediciones, tales como las horas, días o semanas de trabajo del personal para medidas de tiempo, o metros, litros, toneladas, kilómetros o yardas cúbicas para medidas de cantidades. Enlaces con los procedimientos de la organización. La EDTWS, véase sección 5.4, establece el marco para el plan de gestión del cronograma y proporciona coherencia con las estimaciones y cronogramas resultantes. Mantenimiento del modelo de programación del proyecto. Se define el proceso que se utilizará para actualizar el estado y registrar el avance del proyecto en el modelo de programación a lo largo de la ejecución del mismo. Umbrales de control. Se pueden especificar umbrales de variación para el monitoreo del desempeño del cronograma, que establezcan una variación permitida, previamente acordada, antes de que sea necesario tomar una acción. Los umbrales se expresan habitualmente como un porcentaje de desviación con respecto a los parámetros establecidos en la línea base del plan. Reglas para la medición del desempeño. Se establecen reglas para la medición del desempeño, tales como la gestión del valor ganado, u otras reglas de mediciones físicas. El plan de gestión del cronograma podría especificar, por ejemplo, reglas para establecer el porcentaje completado, cuenta de control en que se medirán la gestión del avance y del cronograma, técnicas que se utilizarán para medir el valor ganado, por ejemplo, líneas base, fórmula fija, porcentaje completado, etc. Véase Practice Standard for Earned Value Management. 9. En inglés. Para más información, medidas del desempeño del cronograma, tales como la variación del cronograma, SV, y el índice de desempeño del cronograma, SPI, que se utilizan para evaluar la magnitud de la variación con respecto a la línea base original del cronograma. Formatos de los informes. Se definen los formatos y la frecuencia de presentación de los diferentes informes relativos al cronograma. Descripciones de los procesos. Se documentan las descripciones de cada uno de los procesos de gestión del cronograma.